Bienvenidos de vuelta a Culturas Asombrosas. Hoy les voy a hablar de un grupo de mujeres que vive en el sudeste asiático, las Padaún. Seguro que alguna vez has visto fotos o videos de estas mujeres, quienes llevan unos anillos de metal alrededor del cuello que les hacen parecer jirafas. Pues bien, las Padaún forman parte del grupo étnico o tribu Kayan, Karen o Karenni, una de las minorías étnicas tibeto-birmanas de Myanmar, que se compone aproximadamente de 7.000 miembros y pertenecen al estado Shan. Los anillos que usan son conocidos como anillos de cuello, unos aros de bronce que parecieran alargar sus cuellos y son una tradición muy antigua cuyo significado tiene varias teorías. Algunos dicen que los anillos sirven para proteger a las mujeres de las mordeduras de tigres, otros que son un símbolo de belleza y estatus, y otros que son una forma de evitar que las mujeres sean esclavizadas por otras tribus. Lo cierto es que los anillos no alargan el cuello de las mujeres como podría pensarse. En realidad se trata de una deformación que se produce en la columna de estas mujeres, así como el deterioro de la musculatura del cuello, ya que los anillos que usan empujan hacia abajo las clavículas y las costillas, creando una ilusión óptica que nos hace creer que sus cuellos se han alargado. Además de usarlos en el cuello, también los usan en sus tobillos y piernas. Las Padaún, también conocidas como mujeres jirafa, nunca se quitan sus anillos. Ellas duermen, se bañan y hacen todas sus tareas diarias con ellos. Para que te des una idea de lo incómodo que puede llegar a ser, imagina tener que usar ladrillos en lugar de almohadas para poder dormir mejor. Las mujeres empiezan a llevar los anillos desde los 5 años y van añadiendo más con el tiempo hasta llegar a unos 25 anillos, que pueden pesar unos 5 kilos. Cada 3 años los anillos se van cambiando para adecuarlos al crecimiento de la niña y así van agregando más. Esta operación de quitar los anillos y colocar los nuevos suele hacerla las ancianas de la comunidad. Los Karen creen que cuando una mujer aumenta su cantidad de anillos gana belleza y prestigio. Los anillos forman parte de la identidad cultural de las mujeres Padaún y muchas de ellas los llevan con orgullo y dignidad hasta el punto que nunca se quitan los anillos, no porque no puedan, sino porque para ellas la ausencia de estos aros es como estar desnudas ante el mundo. De hecho, los mismos miembros de la tribu explican que se trata solo de un mito y que las mujeres no están obligadas a usarlo, sino que pueden elegirlo o no. Sin embargo, quitarse los anillos no es una decisión sencilla. Implica romper con la tradición, la identidad y la comunidad de las mujeres Padaún. Además, puede tener consecuencias físicas y psicológicas. Algunas mujeres que se han quitado los anillos han sufrido dolencias físicas. Otras han sido rechazadas por sus familias o sus parejas por no respetar su cultura. Debido al conflicto con el régimen militar de Myanmar, muchas mujeres Padaún tuvieron que huir a Tailandia en las décadas de 1980 y 1990. Allí se establecieron en campamentos de refugiados o en aldeas turísticas, donde reciben visitas de curiosos que pagan por ver a las mujeres jirafa. Algunos críticos denuncian que estas aldeas son como zoológicos humanos, donde se explota a las mujeres Padaún y se violan sus derechos humanos. Otros defienden que las aldeas son una forma de preservar la cultura Padaún y de generar ingresos para su supervivencia. Lo cierto es que la situación de las Padaún es muy compleja y no podemos juzgar su situación desde nuestra perspectiva sin tomar en cuenta todos los factores que afectan la vida de estas mujeres. Podemos decir que las mujeres Padaún son un ejemplo de la riqueza y la complejidad de la diversidad cultural humana. Su historia nos invita a reflexionar sobre el valor de las tradiciones, pero también sobre el derecho a la libertad y a la dignidad de las personas. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un like y comparte este contenido. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más videos como este. Hasta la próxima.